La muerte de Mikel Zabalza, un joven de Orbaizeta, sigue sin esclarecerse de forma oficial. El caso Zabalza quedó sobreseído provisionalmente hace 4 años. Pasó por las manos de numerosos jueces. Según la última sentencia, la del año 2010, siguen vigentes hasta 3 hipótesis de la muerte de Mikel. Muerte por ahogamiento en el río Bidasoa, muerte por ahogamiento en otro lugar o muerte simplemente en otras circunstancias. La hermana de Mikel Zabalza es Lourdes. Eguerdio, Lourdes. Eguerdio. Bueno, vamos a recordar lo que ocurrió con tu hermano de forma cronológica. Vamos a situarnos en la madrugada del 26 de noviembre del año 1985. La Guardia Civil irrumpe en casa de Mikel y le lleva detenido acusándole ¿de qué? Eso es lo que quisiéramos saber, de qué le acusaban. Oficialmente ha quedado en la historia que le acusaban o que querían interrogarle por formar supuestamente parte de ETA. Barrio Nuevo en su momento dijo que había sido un error y que no tenía nada que ver con ETA. Más no sabemos. No fue el único detenido aquella noche, ¿no? Detuvieron también a la novia de Mikel. Sí, detuvieron aquí en Donostia a la novia de Mikel y a un primo que vivía en esos momentos con Mikel. Y luego en casa de Orbaizeta a otros 2 hermanos. A los 2 hermanos los sacaron al día siguiente a comienzo de la tarde. A Mikel no. No sé si usted o su madre o alguien de su familia fue, en fin, donde la Guardia Civil a preguntarle qué había sucedido con Mikel, porque sí sabían que se le había llevado detenido la Guardia Civil. ¿Fueron al cuartel? Sí, bueno, primero hicimos los trámites de los otros 2 hermanos en Iruña. Y luego quisimos comunicarle a él lo que había pasado. Empezamos a llamarle a casa y nada, llamamos al trabajo y que tenía que haber ido a trabajar a primera hora de la mañana y que no había aparecido. O sea, ¿qué pasa? La habrán detenido también. Llamamos a casa de Idoia, de la novia, y que a Idoia también la habían detenido. Pues seguro la han detenido. Entonces, la MAI fueron a Inchaurrondo y preguntaron pues a ver si estaba allí y le negaron varias veces, hasta que un guardia civil incluso le dijo que si había perdido el hijo fuese a objetos perdidos. Porque los otros detenidos, es decir, la novia y los otros familiares de Mikel, sí estuvieron en el cuartel de Inchaurrondo. Sí, sí, y otro chico que no conocíamos, un tal Jon Arteche o no sé. ¿Y ellos qué contaban que sucedía allí? Pues cuando salieron, cuando pasaron el periodo de incomunicación y salieron libres sin cargos, pues pero vinieron a casa a contar lo que habían visto y habían oído. Idoia lo vio en un momento con la capucha en la cabeza y por la imagen del cuerpo, eso era Mikel. Y después en otro momento le dijeron no abras los ojos y en una camilla o esto llevaban un cuerpo que se les ha ido o una expresión similar. Aludiendo que no había aguantado ella abrió el el ojo interrogatorio. y era el cuerpo de Mikel. Ella en algún momento creyó que esa expresión aludía a que Mikel no había aguantado el interrogatorio. Después sí, en ese momento, no sé, algo grave que le pasaba, sí, tan grave, pues no sé si llegó a pensar. Luego el primo dice que le oyó gritar y vomitar y todo eso y cuando se enteraron que le oían, le pusieron la música más alta para que no oyese. Oiga, Lourdes, la versión oficial dice que durante el interrogatorio Mikel reconoció que había un zulo en Endarlatxa y que entonces le custodiaron 3 agentes de la Guardia Civil, supuestamente hasta ese zulo, que estaba en las inmediaciones del río Bidasoa, digo supuestamente, y una vez allí, según la versión de la Guardia Civil, Mikel golpea a uno de ellos, intenta escaparse y ahí le pierden la pista. ¿Es así? Eso es lo que dice la versión oficial, pero ¿tú te crees que una persona que declara que tiene un zulo van a buscar el zulo y va con 3 guardias civiles? La cuestión, Lourdes, es que transcurren 20 días sin que ustedes tengan noticias de la suerte de Mikel. Bueno, noticias. Tuvimos muchos... Oficialmente.
oficial, vinieron guardias civiles a casa más de una ocasión diciendo que estaban en la parte francesa, que estaba aquí, que estaba allí, que estaba... Incluso un día vinieron diciendo que estaba en un caserío concreto. Pues te imaginas, salimos zumbando a ver si estaba allí y dijimos, sí, claro. Pues era una mentira, una burla encima de, pues, burlándose. Oiga, el 15 de diciembre de 1985, cuando ya pasan 20 días desde que Mikel ha sido detenido por la Guardia Civil, informa que han encontrado un cadáver en el río Bidasoa. Y entonces, el entonces delegado del gobierno en Navarra, que era Luis Roldán, llama a su casa. ¿Quién coge el teléfono? Me tocó a mí. Coge usted, Lourdes. ¿Qué le dijeron? Dijeron que había aparecido un cadáver en el Bidasoa, que estaba esposado y que nos comunicaban antes de que... Y yo, pues siempre no te lo quieres creer, y dije, pero es mi hermano. Pues ¿quién va a ser? Me contestó Roldán. Dice que el cadáver apareció con las manos esposadas. ¿Qué le dijeron los forenses en las primeras autopsias? ¿A qué atribuían la muerte de Mikel? No dijeron nada claro, no había indicios por sumersión que había sido una muerte, pero más no. Y luego nosotros encontramos una forense y lo único que pudo ver es que no tenía lesiones, mayores lesiones en el cuerpo, y que las pruebas fundamentales no las podía investigar ella. ¿Ustedes pudieron ver el cadáver de Mikel? Nos costó. ¿Por qué les costó, Lourdes? No sé, no nos querían dejar. Bueno, nos dijeron que estaba muy deteriorado, que estaba irreconocible. Claro, si pasas 20 días en aguas del Bidasoa, un río con fauna tan rica, pues al final... Y nos costó trabajo, pero al final ya nos dejaron verlo y por una foto que sacó no sé quién, se ve perfectamente que estaba completo. Hay un fotógrafo, efectivamente, que consigue fotografiar el cuerpo de Mikel en cuanto lo sacan del río Bidasoa. Yo les advierto a los espectadores que le vamos a mostrar esa foto, también se lo advierto a usted, Lourdes. Van a ver en sus pantallas la imagen de un fotógrafo, ahí la tienen, del fotógrafo que sacó la imagen del cuerpo sin vida de Mikel Zabalza cuando lo sacan del río Bidasoa. Para ustedes, ¿esta foto qué revela, Lourdes? Pues contradice un poco la versión oficial. ¿En qué sentido, Lourdes? Que dice que estuvo 20 días en el río, porque si hubiese estado 20 días en el río, lo hubiesen comido los peces. Eso es así. ¿Ustedes qué creen que le pasó? Y ahí se ve que está intacto. ¿Ustedes qué creen que le pasó a Mikel? Que no superó la primera noche los tratos que le infligieron, las torturas, y en la bañera o así. No sabemos. Eso son suposiciones que tenemos. Y luego, claro, en el 95, en el diario El Mundo, corrobora esa Sí, porque versión. En el año 95, Lourdes, 10 años después de que se produzca la muerte de Mikel, hay informaciones periodísticas, como usted dice, que aseguran que Mikel no ha muerto ahogado en el río Bidasoa, y además citan algunos documentos hallados en la celda del excoronel Alberto Perote, que hablarían incluso de que Mikel Zabalza murió directamente en el cuartel Inchaurrondo. Creo que hay incluso una grabación entre Perote y el capitán Gómez Nieto en la que se prueba que lo que le sucedió a Mikel es que no soportó el interrogatorio. Sí, pero eso no sé quién la tiene, no sé exactamente cómo fue, pero ya en el juicio los que declararon en un momento que había ido se retractaron, luego los periodistas que hicieron las entrevistas que sacaron, todo eso, pues se acogieron al secreto profesional y no se pudo avanzar más. Pero lo cierto es que a raíz de estas investigaciones periodísticas, en el 95 se reabre el caso, ¿no? El caso. ¿Y qué ocurre? Pues más, hay que decir también que más de 10 jueces han pasado por el caso. ¿Y por qué pasan tantos jueces por el caso?
Había algunos que veías, oye, pues este parece que va encaminado y enseguida lo quitaban. ¿A qué se refiere con que iba encaminado? Pues hoy que se le veía con disposición a aclarar las cosas y a sacar la verdad. Pero cambiaron tantos, uno hizo la reconstrucción, otro hizo otro tipo de prueba, y al que llegó al final, no sé si se enteró, no se quiso enterar y el final ahí llegó, sobreseyó el caso y ya está. El final llegó efectivamente en el año 2010, hace 4 años, cuando el caso finalmente queda sobreseído temporalmente. ¿Y eso qué significa? Pues eso, que si no hay una prueba fehaciente de lo que pasó, ya no se puede abrir el caso. Pero es decir, tiene que ser una prueba contundente, fehaciente. Sí. Es decir, que el camino, si esa prueba no existe, el camino dentro de la justicia española se agota ahí. ¿Y ustedes han pensado en recurrir a una instancia superior? Estoy pensando en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no sé si pueden recurrir a él. Pues no sé si podemos, pero no se nos había pasado por la cabeza. Por la cabeza, ¿no? Esto ya es como más reciente. Antes ya ni se hablaba del Tribunal de Derechos Humanos y estos últimos años sí, no lo hemos planteado. Igual sería cuestión de planteárselo. Claro, con la versión oficial que hay sobre la muerte de su hermano Mikel, entiendo que ustedes no son considerados víctimas. Por supuesto. Nosotros no somos en ningún momento. Bueno, yo entiendo que una pequeña consideración cuando nos llamaron para ver si queríamos participar en Glencree. Entonces, hay un pequeño reconocimiento de que es, pero oficialmente no hay nada. ¿Le duele, Lourdes? Sí. Y después de oír hablar a unas víctimas que se lo tienen todo, les dan todo, ellos han pasado también lo que han pasado. Y nosotros, que no existimos, no podemos... pues, ¿qué le piden? Ese trato distinto, pues sí. ¿Qué le piden ustedes al Estado? Que diga la verdad. ¿Porque sospecha que no la está diciendo? Sí. ¿Sospecha que se está tapando a sabiendas la investigación judicial o que se ha tapado hasta el año 2010, que es cuando se llega a sobreseer el caso temporalmente? ¿Usted cree que hay una intención porque no se siga investigando judicialmente el caso de su hermano Mikel? Sí, de todas formas, unos tenían amnesia, otros no... Y ahí se está tapando. Y después, claro, hay que ver también que casi todos los responsables de Inchaurrondo en aquel momento están procesados y son culpables por terrorismo. Empezando desde Barrio Nuevo hasta... Yo solo tengo una pregunta más para usted, Lourdes. ¿En algún momento algún responsable del Estado se ha puesto en contacto con usted vía postal, le ha pegado un telefonazo, le ha hecho una llamada, simplemente para decirle vamos a investigar hasta el final el caso de su hermano? Nadie, nunca. Nadie. Lourdes Zabalza, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias aquí en a ti el plato por habernos invitado. De Miramón. Como les decía, 29 años después, la muerte de Mikel Zabalza, el hermano de Lourdes, sigue sin esclarecerse. Como ella misma nos ha comentado, el recorrido en la justicia española llega hasta aquí. El caso queda sobreseído temporalmente, lo que supone que hasta que no exista ninguna prueba fehaciente más, el caso no será reabierto.